Maestro de los Príncipes, un libro enfocado al derecho, se estaría presentando en el Centro Cultural Teodoro Cano, pero para eso vamos a platicar con él. Pero antes le platico acerca de su trayectoria en el tema del derecho, pues es licenciado en esta rama en la Universidad Veracruzana, ha sido catedrático de diversas universidades del país, impartiendo diversas materias en las disciplinas jurídicas de derecho penal, juicio de amparo, derecho civil, derecho constitucional, derecho agrario, derecho mercantil, derecho laboral, filosofía del derecho, sociología jurídica, entre otras más. También pues, ha destacado como conferencista nacional e internacional, dando pláticas y conferencias en los Estados Unidos en temas de índole jurídico, como el sistema penitenciario federal, así como en diversas universidades, como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Metropolitana de Monterrey, entre otras, y también como orador motivacional. Les decía, este escritor, autor de más de 40 libros, entre los cuales destacan pues obras importantes como La aplicación y legalidad sobre la prueba circunstancial y también los juicios orales, que son importantes en estos días. Por ello le digo, vamos a platicar con Martín García Martínez, que se encuentra en esta tarde con nosotros, y te saludo. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y de antemano muchas gracias por permitirnos estar con su distinguido público en este programa que día a día sé que es de gran importancia para la ciudadanía, y bueno, agradecerles nuevamente la oportunidad de estar con ustedes. Muy bien, Martín García Martínez, preguntarte sobre pues estos temas en que te has enfocado en lo que tiene que ver con los libros. ¿Cómo te nace esa inquietud por pues plasmar lo mucho que sabes a través de estas obras? Bueno, una cosa que he considerado siempre importante es de que nosotros los hombres, a través de toda la historia, definitivamente nos vamos dando cuenta que el conocimiento es infinito, que nosotros como personas tenemos día a día prepararnos, estudiarnos, aprender siempre algo nuevo. Realmente nadie lo sabe todo en este mundo, y el tratar principalmente de compartir con el país, con la ciudad, con nuestra sociedad, con la cual estamos siempre diariamente de manera constante, estamos en contacto. Tenemos nosotros que compartir un poco de lo que vamos aprendiendo, de lo que vamos nosotros asimilando. Si nosotros no lo hacemos así, nuestra vida se va a constituir en algo inútil, porque una persona, por mucho conocimiento que tenga, está al mismo nivel de una persona que absolutamente no sabe nada. Ese es uno de mis conceptos, una de las ideas que hay. Muy bien, Martín. Además, preguntarte, tú que tienes conocimiento acerca del ramo del derecho, del tema de la justicia, preguntarte como pues estudiado de esta rama importante, pues también cuál sería tu percepción sobre esta palabra justicia en estos tiempos. ¿Se aplica? ¿Qué es lo que pasa, Martín? Has tocado un tema muy importante, no nada más como un concepto de carácter abstracto en todo lo que nos nace como humanidad, como historia. ¿Qué es justicia? Precisamente se han preguntado muchísimas personas a lo largo de este mundo, grandes estudiosos del derecho como Hans Kelsen, que tiene una obra titulada ¿qué es justicia? La justicia va a depender precisamente de los valores que tiene una sociedad y de la creencia individual que tiene cada persona. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no podemos hacer una definición concreta sobre lo que es la justicia por ser precisamente un principio abstracto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en primer lugar, en nuestro texto constitucional federal, en ninguna parte vamos a encontrar una definición de justicia, salvo el artículo 17 constitucional, que establece que ninguna persona puede hacerse justicia por su propia mano. Si nosotros nos enfocamos a la realidad que estamos viviendo en nuestro país principalmente, vamos a llegar a la conclusión de que el término justicia es un término que no es funcional. Y quizá algunos colegas van a decir, pero ¿cómo que no es funcional? Si el derecho en sí es un instrumento que va encaminado para alcanzar un fin teleológico, que precisamente es la justicia. Yo lo expreso de la siguiente manera. Desde el punto de vista ético, la justicia es algo que tiende a algo bueno. Recuerdo en este momento un libro del gran maestro y extinto Juventino Castro, que decía en uno de sus libros titulado
los jueces y la justicia mexicana, que la justicia no la podemos definir, sino que sabemos que es algo que tiende a algo bueno, a algo justo, a algo equitativo. Pero nosotros no podemos un principio de carácter que está fuera del terreno humano, que va enfocado más a la cuestión espiritual, a la cuestión divina. No lo podemos encarnar aquí entre los hombres, porque entonces chocaría con muchísimas cosas. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros no deberíamos tener, por ejemplo, una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debería de ser una Suprema Corte de Legalidad. Porque nosotros impartimos leyes, tenemos códigos, tenemos constitución, pero no podemos decir que impartimos justicia. Esto nos lleva al principio que nos marcaba hace muchísimos años un gran filósofo en el mundo del derecho llamado Ulpiano, que decía que el derecho es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Aristóteles lo hacía de una manera más profunda, decía ser justo, ser equitativo. ¿Por qué en un principio, cuando me preguntas cuál es mi concepto de justicia y yo respondo que no es algo que se enfoca en la realidad actual que vivimos? Porque nosotros podemos ver día a día en nuestra sociedad, en nuestro país, ejemplos de que la cuestión teórica contrasta con la realidad. Un ejemplo típico. En nuestro país no es posible que una persona pueda vivir con 70 pesos, con 10 centavos, y poder tener una educación, poder tener una preparación, poder mantener una familia, o un padre de familia que tenga 3 hijos o 2 hijos, o a veces tienen hasta 5. Ahí entonces la pregunta es, ¿eso sería justicia? Si lo comparamos con los salarios que ganan a veces otros personajes, lo que yo concibo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresa que una persona puede vivir con 70 pesos con 10 centavos. Esa es una parte en donde entonces podemos empezar a cuestionar, bueno, ¿qué es justicia? En el ámbito del derecho, se supone que el fin que persigue el derecho precisamente es la justicia, pero en la realidad no existe. Entonces, si un término jurídico no es funcional, no lo deberíamos nosotros de manejar. Deberíamos de manejar el término legalidad, porque la justicia es algo que pertenece al mundo espiritual, al mundo divino. Para los que tenemos en cierta manera una creencia en un ser supremo llamado Dios, podríamos decir que ahí sí existiría la justicia, pero en el mundo terrenal, en el mundo de los hombres, no podemos decir que existe justicia porque no es funcional. Tan es así que el libro, que el espíritu de la norma suprema, que es el texto constitucional federal en nuestro país, en nuestra nación, no contempla ni siquiera el concepto de justicia. Esto es en el campo, en el mundo metafísico, en el mundo filosófico y ético, como decía Aristóteles, es filosofía de la moral, la justicia. Entonces, como humanos, podríamos aspirarla, pero no podríamos aplicarla porque ni siquiera nosotros tenemos la capacidad de definirla. Es algo abstracto, es un principio abstracto, muy difícil, que no podemos aplicarlo en el mundo real de todos los días. ¿Cuántas veces leemos en la prensa o vemos en la televisión o en otros medios de comunicación la sed que tiene el ser humano de justicia? En cualquiera de los aspectos, político, económico, cultural, educativo, siempre justicia. Y es que, como decía por ahí un filósofo, en este caso Hans Kelsen, una persona puede ser feliz y el otro infeliz, pero a veces la felicidad de uno depende del otro. Es decir, la felicidad de una persona puede constituir la infelicidad del otro. Y eso no es justo. Entonces, ser justo es algo muy difícil. Y ponía de ejemplo el salario mínimo, porque cuando sabemos que existen personajes que ganan salarios estratosféricos y que, pues, entonces no es justicia ahí. Y sin embargo, traemos... Aquí la gran problemática es de fondo. Aparentemente podría ser, bueno, es un problema de carácter conceptual nada más, o de carácter filosófico, pero no es así. Le voy a explicar la gran trascendencia que tiene. ¿Por qué tiene una trascendencia? Porque a veces en áreas de la justicia se cometen a veces abusos, arbitrariedades. Muy bien, Martín. Si me permitimos un corte comercial, son las 5 de la tarde con 57 y regresamos
ya para despedir esta entrevista. Vamos al corte. El término justicia. Justitia, de latín, algo bueno, algo positivo.